Génesis capítulo 18, del 1 al 33, que es lo que cubre todo el capítulo. Vamos a seguir hablando acerca de Abraham. Recuerda que le ha estado sucediendo a Abraham cosas bastante importantes, bastante extraordinarias. Bueno, ahí creo que ya está la presentación. No, todavía no. Bueno, no importa. Recordemos un poco, Abraham salió de su tierra, de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Se llevó a su esposa, algunas cosas que tenía, algunos criados tal vez, y llevó consigo a su sobrino Lot. Lot después se vuelve como un problema para Abraham, ¿verdad? Empiezan a volverse bastante ricos los dos, tanto Abraham como su sobrino Lot. Hay una discusión entre ellos. Abraham le da la oportunidad a Lot de escoger el lugar a donde irse. Lot se va y va acercándose a una ciudad llamada Sodoma. Mientras Lot está en Sodoma, vienen unos reyes, hacen guerra en contra de Sodoma y llevan cautivos a muchas personas de ahí, y entre ellos a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham se entera, arma un ejército pequeño ahí con las personas que tenía en su casa, alrededor de 300 personas, tal vez un poquito más. Va con su pequeño ejército y vence a los reyes que habían vencido a otros reyes, entre ellos el rey de Sodoma. Logra rescatar a su sobrino. Mientras van de regreso con todo lo que habían llevado, todo lo que habían obtenido, le sale al encuentro el rey de, ¿cómo se llamaba este amigo? De Salem, ¿verdad? Abraham le da el diezmo. El rey de Salem lo bendice, y bueno, así va transcurriendo la historia de Abraham, hasta que llega un punto donde Abraham está medio dormido, medio despierto, tiene una visión, y para eso Dios le había repetido en varias ocasiones que le iba a dar una herencia, una tierra, una descendencia grande como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y hay un momento donde Dios se le aparece a Abraham en visión y confirma el pacto, reafirma el pacto, haciéndolo de una manera, como dijimos, que se acostumbraba en esos tiempos, pasando en medio de unos animales que estaban partidos a la mitad. Después de eso, llega el momento donde Dios nuevamente se habla con Abraham, y ahora le va a dar una señal, que es la circuncisión que vimos la semana pasada. Así que todas estas cosas extraordinarias han estado pasando en la vida de Abraham, hasta que llegamos al capítulo 18. Y el capítulo 18 empieza así: y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Vamos a ver la presentación ahí de las diapositivas, por favor, hermano. Ahí está Génesis 18, el Señor visita a Abraham y él intercede por Sodoma. Es pues lo que contiene el capítulo 18. El Señor visita a Abraham y él, es decir, Abraham, intercede delante del Señor por Sodoma. Vamos a ver que a lo largo de este capítulo como la ciudad de Sodoma va a estar en peligro, ya no de enemigos, ya no de los reyes extranjeros, sino ahora Dios va a traer juicio sobre Sodoma. Así que eso es el contenido de hoy. Vamos a dar otro clic ahí para que vayamos desglosando esto. Capítulo 18, del versículo 1 al 15, vamos a ver que el Señor visita a Abraham. Vamos a dar lectura a todos los 15 versículos y luego vamos a tratar de entender un poquito. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos.
Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros, diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara, diciendo: ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Así que este mensaje se divide en dos partes principales. La primera es: el Señor visita a Abraham, y la segunda parte es que Abraham va a interceder por Sodoma. Pero esta primera parte pues tiene algunos subpuntos que ya vamos a ver aquí cuando el hermano le dé clic. ¿Ya le dio? Bueno, los tres visitantes y la hospitalidad de Abraham. Eso aparece en el versículo 1 al versículo 8. ¿Quiénes eran estos visitantes? Veamos otra vez. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre. ¿Dónde quedaba eso? Bueno, ¿o dónde era eso? Bueno, era donde Abraham normalmente habitaba, era el lugar donde él vivía. ¿Recuerdan cuando este hombre escapó de la guerra entre Sodoma y los otros reyes? Bueno, pues Abraham salió hacia la guerra precisamente de ese lugar en el capítulo como 16 o algo así, 15 más o menos. Entonces es ahí donde Abraham vivía, donde Abraham habitaba, donde él tenía sus tiendas. No había casas como ahora normalmente, sino que había pues tiendas, ¿verdad? Más o menos podremos decir como las tiendas de campaña que usamos cuando vamos a los campamentos, ¿no? Que las ponemos y las quitamos y podemos movernos hacia otros lugares. Entonces dice: mientras él, es decir, Abraham, estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Imagínense qué estaba haciendo Abraham en ese momento, durante el calor del día. No sé si alguno de ustedes está viendo el Mundial en Qatar. Pues pienso que más o menos es el paisaje que Abraham podía ver, ¿verdad? Desértico, bastante calor. Dicen que en Qatar en este momento, que es la época de invierno, supongo, es el tiempo más fresco del año en ese país. Y pues los periodistas que están ahí y todas las personas que están ahí se han encontrado con que el supuesto tiempo más fresco es de 40 grados centígrados. Entonces no es tan fresco como nosotros pensamos, ¿verdad? Y Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día, posiblemente descansando de sus labores en el horario más caliente del día. Y poniéndome a pensar un poco y a imaginar qué estaba haciendo Abraham, seguramente estaba meditando en las cosas que le han estado sucediendo en su vida. De ser un hombre pagano en Ur de los Caldeos, ahora está siendo transformado. Dios lo ha escogido para cumplir un propósito bastante importante, que es traer salvación a toda la humanidad. Este es el relato que vemos en Génesis 3:15. Cuando el hombre cae, Dios promete un Salvador. Y ese Salvador va a venir a través de Abraham, de este hombre que Dios ha escogido. Entonces, mientras Abraham está seguramente pensando en esto, está ahí a la puerta de su tienda, meditando lo que Dios está haciendo en su vida, cómo su vida ha cambiado totalmente, de estar en un lugar ahora, está en otro, persiguiendo una promesa que Dios le había dado.
vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación, te voy a dar un montón de descendientes. Dios no le dijo a dónde iba, a Abraham simplemente, dice Hebreos, salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía un punto fijo al cual apuntar, no tenía una meta a dónde iba a llegar. Sino, Abraham simplemente iba y se estaba dejando guiar por Dios. Muchas veces Abraham dudó de Dios y tomó el camino equivocado, yendo a Egipto. Pero Dios nuevamente lo volvía a encaminar. Así que Abraham está en esto cuando dice, Abraham alzó los ojos y miró y había 3 hombres parados frente a él. Así que aparecen 3 hombres en escena. No dice que Abraham los vio que venían caminando ahí en la arena del desierto, sino que dice que cuando él alzó los ojos, estos 3 hombres estaban parados frente a él. Fue como algo espontáneo, ¿no? De repente Abraham estaba pensando, no sé qué haciendo, cuando miró y había 3 hombres ya ahí. Ahora, ¿quiénes eran estos hombres? Eran, pues, vecinos, eran personas que estaban cuidando su ganado, tal vez por ahí cerca. Bueno, posiblemente Abraham no sabía quiénes eran estos hombres en ese momento. Vean lo que hace Abraham. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Así que Abraham, algunos comentaristas dicen que posiblemente Abraham no sabía quiénes eran, tal vez pensó que eran simples hombres que estaban pasando por ese lugar. Algunos dicen que al ver esta frase que Abraham se postró delante de ellos, dicen que Abraham supo de alguna manera que eran personas distintas. Posiblemente Abraham supo que era Dios el que estaba delante de ellos. No sabemos si él lo supo o no. Lo que sí sabemos es que nosotros sí lo sabemos, porque la Biblia va a revelarnos luego en Génesis 19 que eran ángeles. Y algunos dicen, no, pero es que la palabra ángel quiere decir, ¿qué quiere decir? ¿Alguien sabe? ¿Recuerdan? Un mensajero, ¿verdad? Alguien que lleva un mensaje. Bueno, pero después el escritor de Génesis nos va a dar más detalles, que cuando está viniendo el juicio sobre Sodoma, estos 2 hombres, 2 ángeles, llegan a la ciudad, a la casa de Lot, el sobrino de Abraham. Y dice que los hombres de la ciudad querían hacer violencia en contra de los 2 ángeles. Y lo que hacen ellos lo que hace Lot es meterlos a su casa y Lot salir y les dice a los hombres, oigan, dejen a estos hombres en paz. Yo tengo unas hijas que son vírgenes, pueden tomarlas a ellas. Y entonces estos hombres, pues no quieren, no les interesan las señoritas y quieren a fuerza tomar a los visitantes, a los ángeles. Y entonces los ángeles hacen algo interesante. Dice la Biblia que alargan su mano, meten a Lot y hieren con ceguera a todos los hombres que estaban ahí alrededor de la casa. Y entonces podemos entender que no eran simples hombres, sino que había algo diferente en ellos. Tenían algún poder que podían dejar ciegos a las personas, simplemente, pues no sé cómo lo hicieron, pensándolo tal vez. Pero eran seres divinos, eran celestiales. Así que nosotros sabemos que eran ángeles. A esto se le conoce como y estos 2 ángeles venían comandados o liderados por uno principal con el cual Abraham tiene comunicación. A eso se le conoce como excelente, ya sabía, una teofanía, que es la presencia de Dios tomando un cuerpo, pues, humano, ¿verdad? Para comunicarse con las personas. Unos dicen es una cristofanía, que es la presencia de Cristo antes de su encarnación ahí en Belén, en el pesebre. Entonces, Dios está ahí cara a cara con Abraham, tomando una forma humana. Es lo que está sucediendo, es lo que está pasando aquí en el relato. Pero lo interesante también es la respuesta de Abraham. ¿Qué hacemos cuando alguien pasa frente a nuestra casa?
Pues si mucho le decimos, hey, ¿qué tal? Buenas tardes, que te vaya bien, sale, nos vemos, adiós. Ya se acabó, ¿no? Pero Abraham, la actitud de Abraham fue muy diferente a la que normalmente nosotros tenemos. ¿Por qué? Pues porque en la cultura en la que vivía Abraham, en la que se desenvolvía Abraham, la hospitalidad era algo muy importante. La hospitalidad mostraba la reputación de la persona, el carácter de la persona. Y pues, como podemos ver, eran personas muy hospitalarias. Al ver la respuesta de Abraham podemos verlo. Dice que Abraham les invita, les ruega que no se pasen de largo, dice, que no se vayan, sino que se queden un tiempo. Dice que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies. Imagínense el calor del desierto y hombres caminando sobre la arena, pues necesitaban refrescarse, necesitaban un poco de descanso. Y Abraham les ofrece eso. Dice, lávense los pies, reposen bajo el árbol, y dice, yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten. Y después pueden seguir su camino. Y leemos esto, un pedazo de pan, y decimos, híjole, este Abraham como que era medio codo, este cuate, ¿no? Un pedazo de pan, ¿de qué les va a servir? No, bueno, era una expresión que se usaba para hacer entender que les iba a dar alimento, que los iba a saciar su necesidad de alimento que ellos posiblemente traían. Así que estas personas, estos hombres, aceptaron el ofrecimiento de Abraham. Haz lo que tú has dicho. Y me parece bastante interesante cómo a partir del versículo 6 hasta el versículo 8, por lo menos, se repite varias veces, deprisa, apresúrate, corrió, se apresuró. Entonces Abraham, al escuchar esto, Abraham se empieza a mover y está afanado por atender a los visitantes. Era un hombre bastante hospitalario, bastante amable con las personas. Vean lo que dice. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate. No solamente se apresuró Abraham, sino Abraham fue y le dio indicaciones a Sara, apresúrate, apúrate porque hay personas aquí en nuestra casa que necesitan ser atendidas. Y dice a preparar 40 litros de flor de harina, amásala y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado. ¿Qué hizo el criado? Se apresuró, dice, a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y cuando todo estaba listo, mientras estas personas comían, Abraham, dice, se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. ¿Qué estaba haciendo Abraham ahí de pie? Pues estaba seguramente listo por si a las personas se les ofrecía algo más. Estaba dispuesto a servirles, estaba dispuesto a darles todo lo que ellos necesitaran en ese momento. Y nosotros nos preguntamos, y estos hombres también se preguntaron en el versículo 9. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿verdad? Abraham corriendo por todos lados y el criado y Sara también como apresurada, pero como que no aparece mucho en escena. En nuestra cultura, cuando alguien viene a visitarnos, ¿quién es la que normalmente atiende a las personas? Pues la mujer, ¿verdad? Ella está cocinando, está sirviendo. ¿Y los hombres qué es lo que hacen? Bueno, pues platica con los visitantes, los entretiene un poco mientras la comida está lista. Pero la cultura de Abraham era diferente. No era bien visto que una mujer atendiera a las visitas, y menos si eran hombres, si eran varones, y en este caso eran 3. Así que es así como se va desenvolviendo la historia hasta el versículo 8. La hospitalidad de Abraham es sorprendente. Y vean lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 2, que nos va a hablar bastante algo interesante. Cuando el autor a los hebreos, el escritor a los hebreos, habla acerca de los deberes del cristiano, dice, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Posiblemente teniendo en mente esta escena del Génesis, donde los ángeles vinieron, Abraham y su mujer los atendieron, posiblemente nunca se enteraron que eran pues ángeles. No se olviden de la hospitalidad, de ser hospitalarios con las personas, porque sin saberlo, sin conocerlo, algunos hospedaron ángeles.
Ahora esto es interesante. ¿Qué quiere decir esto de la hospitalidad? Más que ser hospitalarios con nuestros vecinos o hermanos o familiares, es ser o amar a extraños. De eso se trata la hospitalidad, de amar, mostrar amor, servicio hacia personas extrañas, personas extranjeras, personas que quizás nunca hemos visto en nuestras vidas. Yo lo he vivido, gracias a Dios, no siendo hospitalario, sino personas que han sido hospitalarias conmigo. Cuando estuve por ahí lejos estudiando, de repente se acabó mi tiempo de estudios y tenía algunas cuestiones que más hacer. Y hubo hermanos que dijeron, sin conocerme, cuando me mandaron ministerio a una iglesia, oiga, ¿quién quiere hospedar a los hermanos? Y al principio, ya creo que ya les conté, no, nadie quería. Era una señorita de Argentina, un mexicano, y los hermanos dijeron, no, pues ¿qué comen esos amigos, no? No han de comer lo que nosotros comemos. Después de una semana, todos supieron que éramos gente normal, igual que ellos, comíamos arroz, pollo y todo lo demás. Entonces, a la siguiente semana, había muchos candidatos en querer hospedarnos, una lista ahí de personas que estaban dispuestas a darnos hospedaje los fines de semana, que era cuando nosotros dormíamos fuera del instituto. Y después de salir del instituto, hubo una hermana, su esposo y sus hijos, y dijeron, no tienes dónde ir, puedes venir con nosotros. Y viví 8 meses ahí, sin pagar ni una renta, ni un solo centavo. Personas que estuvieron listas a ser hospitalarios con otro que no conocían muy bien. Recuerdo a la hermana, tenía una casa, pues como 2, 3 cuartos, estaba el baño y en medio había un cuadro así grande. Y ella dijo, esta casa yo la hice especialmente para los bailes. A mí me gustaba demasiado la fiesta y los bailes, así que yo mi casa la hice especialmente para eso. Por eso dejé este espacio aquí en medio. Pero cuando conocí a Cristo, dijo, algo en mí cambió. Y ahora esto que era destinado para bailes y fiestas, es destinado para todos aquellos hermanos que quieran venir y hospedarse en esta casa. Y junto conmigo había otro joven que había salido de las drogas y el alcohol, y gracias a Dios hoy camina bien con el Señor, pero que estuvo también viviendo ahí por mucho tiempo, hasta el día en que se casó. Y también yo salí de ahí el día que me casé, imagínense. ¿Qué había pasado ahí? Dios había hecho una obra maravillosa en esta hermana, y de la misma manera Dios estaba obrando en Abraham. Pienso que no solamente era situación cultural de Abraham, sino que Dios estaba haciendo cosas en la vida y en el corazón de Abraham. Y Abraham recibe a estos hombres. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la hospitalidad? Vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nuevamente, para Dios la hospitalidad es algo bastante importante, y por eso la repite una y otra vez. Le dice a los romanos, contribuyan para las necesidades de los santos. ¿Y qué más dice? Practicando la hospitalidad. Ayúdenlos, denles hospedaje cuando lo necesiten, recíbalos en su casa cuando tengan la necesidad. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Nuevamente va a repetir algo muy, muy parecido. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 9, dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. O sea, como que dijo, oye, si invitas al hermano Adolfo y se come todo lo que está en el refrigerador, pues no digas nada, ¿no? No estés murmurando que se acabó todo lo que tenías ahí en la despensa. Por supuesto, no nos vamos a atrever a tanto, ¿verdad? Pero dice, háganlo, y si lo hacen, no estén diciendo, oye, el hermano de ese cuate se comió todo mi pollo que tenía ahí guardado para la cena de Navidad. No, háganlo sin murmuraciones. Que los demás no se enteren que ellos están contigo. Es lo que quiere Dios de nosotros. Ser hospitalarios, ayudar a las personas. A algunos nos cuesta más que a otros, ¿verdad?
Algunos preferimos estar como solos, y si los hermanos llegan como, híjole, voy a cerrar la puerta, como que no estoy, Pero otros pueden abrir la puerta y decir, a ver quién pasa, para invitarlo a que venga y pueda compartir con nosotros. Así que fue la manera en que Abraham recibió a estos ángeles y al mismo Dios en su casa, ahí abajo de un árbol, dándoles de comer, dándoles lo que ellos necesitaban. Vamos a pasar más adelante. Ahora llegamos al punto donde la fe de Sara va a ser probada. ¿Recuerdan lo que le preguntaron estos hombres a Abraham en el versículo 9? Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Por supuesto que ellos sabían dónde estaba. No necesitaban que Abraham se los informara, pero vamos a ver que la fe de Sara va a ser probada. A ver, Sara, ¿en dónde estás? ¿En dónde está parada? ¿Dónde está cimentada tu fe? Y entonces Abraham respondió, allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo. Y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído. Le dijo el Señor. Ahora uno de estos hombres dice, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo. ¿Recuerdan las promesas de Dios a Abraham? Te voy a dar una descendencia, pero nunca le decía cuándo. Pero ahora le marca un tiempo específico. Le dice, volveré a ti por este tiempo el año próximo. Y cuando yo vuelva, Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Ahora le está dando el tiempo ya a Abraham. Vamos avanzando, ¿no? Abraham iba como ciego, caminando, confiando simplemente en las promesas de Dios. Pero ahora Dios quiere revelarle a Abraham cuándo va a ser. De aquí a un año. Si fuera en esta fecha, ¿cuándo sería que Abraham iba a tener un hijo? O Sara, pues. ¿Qué fecha es hoy? 11 de diciembre. Entonces, al próximo 11 de diciembre de 2023, Sara va a tener un hijo. Ya está la fecha marcada. Ya está ahí. Simplemente había que esperar que la promesa de Dios se cumpliera. Abraham lo creía. Pero Sara, ¿qué pasaba con Sara? Dice que Sara, tomando en cuenta que ya estaba anciana, Abraham más anciano que ella, aparte ella era estéril, no había posibilidades en la mente de Sara que algo sucediera. Entonces, ¿qué es lo que hace Sara? Dice que Sara se ríe. Híjole, ¿cómo va a ser? ¿No nos hemos reído de cosas así? Híjole, esta situación que estoy pasando, ni Dios la va a cambiar. No hay manera. No se puede. ¿Cómo va a ser? Si Dios viene y se para y me dice que va a suceder, yo no le voy a creer porque es imposible. Es lo mismo que le sucedió a Sara. Pero es interesante que dice que Sara no es como que se rió a carcajadas, ¿verdad? Sino que dice que se rió para sus adentros. Ella sola, como que dentro de ella se rió, pero tal vez no hubo un sonido que ellos pudieran escuchar. Pero este hombre, este señor, al que se le llama aquí el Señor, puede saber lo que Sara está pensando, puede saber lo que Sara está sintiendo, puede saber lo que Sara está creyendo o lo que no está creyendo. Y dice, el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Y entonces él dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta que no necesitaba respuesta, ¿verdad? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Abraham seguramente decía, no. ¿Recuerdan que antes él también se había reído? ¿Pero cómo? Se ríe
realmente Dios va a cumplir lo que está diciendo. Pero Sara se rió diciendo, imposible, no se puede. Qué buen chiste acabas de contar, Señor. Entonces, dice, volveré al tiempo señalado. Otra vez le vuelve a repetir. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan? Ya lo había dicho en el versículo 9, me parece que es. Ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo. Y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y nuevamente vuelve a repetirlo, vuelve a afirmarlo en el versículo 14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. 2 veces le dice, y el versículo 15, pero Sara lo negó. Sara dice, no hay manera, no es posible, no se puede. Ya estoy abuela, ya mi esposo más abuelo que yo, está casi muriéndose en vida. Aparte, dice, ya me cesó la costumbre de las mujeres, está diciendo, no hay más menstruación en mí. No se puede, es difícil, es imposible ya, humanamente. Sara pensaba humanamente, pero Dios pensaba como Dios. Y dice, entonces, el Señor le dice, pues como que reprende a Sara, ¿no? Y Sara, teniendo miedo, teniendo temor, dice, no me reí. Pero el Señor contesta, no es así, sino que te has reído, dijo el Señor. ¿Cuántas veces nos ha sucedido lo de Sara? Constantemente, ¿verdad? Casi a diario. No, pues no creo que suceda, no creo que pase. Híjole, estoy tan mal que nada, ni Dios puede cambiar mi situación. Pero veamos qué dice el profeta Jeremías en el capítulo 32. Vamos a Jeremías, capítulo 32. En el versículo 17. Dice así, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Jeremías ve al Señor y dice, tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Por lo tanto, si tú pudiste hacer todo esto, podemos entender que no hay nada imposible para ti, nada absolutamente. Dice más, que muestras misericordia a millares, pero que castigas la iniquidad de los padres en sus hijos después de ellos. Oh grande y poderoso Dios, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto, hasta este día y en Israel y entre los hombres, y te has hecho un nombre como se ve hoy. Sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y con brazo extendido y con gran terror. Y les diste esta tierra que habías jurado dar a sus padres, tierra que emana leche y miel. Ellos entraron y tomaron posesión de ella, pero no obedecieron tu voz ni anduvieron en tu ley. No hicieron nada de todo lo que les mandaste hacer. Por tanto, tú has hecho venir sobre ellos toda esta calamidad. Los terraplenes de asalto han llegado a la ciudad para tomarla. La ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella por causa de la espada, el hambre y la pestilencia. Lo que habías hablado ha venido a ser y tú lo estás viendo. Tú me has dicho, oh Señor Dios, cómprate el campo con dinero y llama a testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces, Jeremías, viviendo una situación difícil, viendo que su pueblo va a ser invadido por los caldeos, ¿a qué apela? Al todo poder de Dios. Y recuerda todo lo que Dios ha hecho, cómo Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, como dice aquí, con grandes milagros y portentos, mandando plagas y haciendo un montón de cosas maravillosas e increíbles. Y él dice, tú lo puedes hacer.
Y el Señor le pregunta a Jeremías, ¿hay algo imposible para mí? Y Jeremías no puede contestar nada más que, no, para ti todo es posible. De la misma manera, pudo comprenderlo Abraham, seguramente pudo comprenderlo Sara después. Para Dios nada es imposible. Dios puede cambiar la situación de las personas. Dios puede cambiar nuestra situación. Por más difícil que sea, por más triste que sea, Dios tiene el poder para cambiarla de un momento a otro. ¿Cuánto tardó para cumplir la promesa a Abraham? Pues un montón de años, ¿verdad? Muchos años, pero la cumplió. Él tuvo el poder para hacerlo. De la misma manera puede cambiar nuestras situaciones que vivamos. Por más fáciles o más imposibles que las veamos, Dios tiene el poder. Si Él hizo todo lo que vemos, si Él ha transformado tantas vidas, ¿cómo no va a transformarnos a nosotros? ¿Cómo no va a cambiarnos a nosotros? Parece imposible, ¿verdad? Pero no para Dios. Vamos a darle otra. A ver, Abraham intercede por Sodoma. Llegamos al versículo 16. Capítulo 33 está dividido en dos partes, bien rápido. El anuncio del juicio, versículo 16 al 21, dice así: entonces los hombres, después de haber comido, y después de Sara haberse reído, y después de el Señor haber reprendido a Sara, dice, entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Seguramente Sodoma quedaba en lo bajo, en algún valle por ahí, y entonces ellos de ahí podían mirar la ciudad. Dice, Abraham iba con ellos para despedirlos. Así que Abraham, como buen anfitrión, los iba a encaminar, ¿no? Deseándoles seguramente que les vaya bien. Pero entonces hay algo interesante ocurre. Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Así que el Señor va caminando junto con Abraham, y de repente se hace una pregunta: ¿voy a ocultarle a Abraham todo lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Pues venía con toda la intención de destruir la ciudad de Sodoma debido a los pecados graves que ahí se estaban cometiendo. Dice que el clamor de los pecados de Sodoma habían llegado hasta su presencia. Él había venido, iba a enviar a sus 2 ángeles a destruir Sodoma. Pero hay una pregunta ahí: ¿le voy a ocultar a Abraham todo esto? Y da razones por las cuales no se lo va a ocultar. Dice, ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa. Otra razón, en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Otra razón, yo lo he escogido. ¿Para qué? Para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Así que el Señor podría haberlo hecho sin consultar a Abraham, sin contárselo. Por supuesto que sí. No necesitaba la aprobación de Abraham. Él podía haberlo hecho, pero tenía razones para no hacerlo. Abraham iba a tener muchos descendientes, iba a ser de bendición para el mundo entero, y era encargado, dice, de enseñar a sus hijos que guardaran el camino del Señor. Imagínense, si Dios venía, destruía, y Abraham no se enteraba, ¿qué hubiera pensado Abraham? ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios vino y mató a todas estas personas? ¡Qué injusto es Dios! ¿Cómo va a matar a todos? Y después vamos a ver cómo la idea de Abraham es que posiblemente en Sodoma, que iba a ser destruida, había algunas personas que eran justas, que no merecían morir. Pero Dios le va a mostrar que no hay muchos justos ahí, más que Lot,
y pues algunos de su familia tal vez, pero realmente solamente Lot tal vez era el único justo. Parece que Dios no es tan justo, ¿verdad? Perdón, que Lot no es tan justo, ¿verdad? Parece que a Lot le gusta la maldad que hay en Sodoma y los pecados que hay en Sodoma. Pero en una de las cartas del Nuevo Testamento, no estoy seguro si es Judas, que dice que el justo Lot, o Pedro creo que es, segunda de Pedro, parece, que el justo Lot afligía su alma mirando los pecados de los sodomitas. Así que Dios le anuncia a Abraham lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque no quiere que Abraham tenga una perspectiva de que él es injusto. Porque Abraham iba a enseñar a sus hijos a hacer, dice, justicia, a guardar el camino del Señor. Y aparte, porque Dios y Abraham tenían una comunión bastante cercana. La Biblia dice que Abraham es llamado el amigo de Dios. ¿Y qué es lo que tú haces cuando tienes un amigo y está sucediendo algo en tu vida? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? No, pues levantas el teléfono, el WhatsApp, ¿y a quién le cuentas? Pues a tu amigo, ¿verdad? Voy a contarle a este cuate a ver qué me dice, a ver qué opina. Seguramente me va a regañar o me va a decir algo, pero algo ha de decirme o me va a felicitar. Entonces Dios, siendo amigo de Abraham, o Abraham siendo amigo de Dios, tenía el privilegio de que las cosas Dios se las pudiera revelar a él. Y es así como Dios revela sus cosas a los que tienen una comunión íntima con Él. Y a eso somos llamados también nosotros, a tener una comunión íntima, una comunión especial, a conocer al Señor de manera muy, muy cercana. Así que eso es lo que puede enseñarnos esto. Tenemos una comunión, hay un versículo en los Salmos que se me acaba de ir, pero es como la comunión íntima de Jehová es con los que lo aman o algo así. Hay una comunión íntima, cercana, se conocen entre ellos. Y cuando la Biblia habla de conocer, como en Génesis, cuando dice que Abraham conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo, esa palabra conocer habla de relaciones sexuales entre un hombre y su esposa. Y es la misma palabra que usa cuando habla de comunión con Dios, de una comunión muy, muy íntima. Somos llamados a esa comunión con Dios. Somos llamados a ser, al igual que Abraham, por decirlo así, amigos de Dios, una amistad con Dios, en la cual Dios pues, nos va a enseñar cosas, al igual que no le ocultó a Abraham lo que iba a hacer. Así que Dios anuncia lo que va a hacer con Sodoma, se lo anuncia a Abraham, y Abraham, ¿qué es lo que hace? Pues intercede a favor de Sodoma. Vamos a ver los últimos versículos porque pues ya me quiero ir, ya es tarde, ya tengo hambre y seguramente ustedes también. Dice el versículo 22, entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? ¿Sí ven? Abraham tenía la sensación, la idea de que en Sodoma había una mezcla de justos y de injustos también. Los injustos seguramente dijo Abraham, bueno, no tengo problema, mátalo, Señor, son tuyos. Pero a los justos dijo Abraham, ¿cómo vas a hacer eso, Dios? ¿No ves que ellos son buenos? Y entonces dice el versículo 24, tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces, Abraham, ¿a qué está apelando? A la justicia de Dios. Si hay 50 justos, no creo que de ti venga, Señor, que vayas a matar a todos cuando no lo merecen. Y entonces el Señor, pues va a responder. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Entonces Dios dice, no solamente voy a perdonar a los 50, sino voy a perdonar a todo el lugar y por supuesto a los que habitan en él.
Y dice, y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. Entonces Abraham como que no estaba claro, ¿verdad? Sabía que no había 50 justos, pero tal vez 45 sí hay. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo allí 45. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen allí 40. Oh, tal vez, Señor, no haya 45, pero tal vez 40 es más posible, ¿verdad? Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. Ahora ya le bajó un poco más, ¿verdad? Iba de 5 en 5. Abraham no estaba seguro y dijo, no, tal vez no hay ni 45 ni 40, pero 30 seguramente sí va a haber. Le baja 10 de una vez. Es como cuando estás diciéndole a la señora, no, ¿a cómo el kilo de tomates? Ah, no, pues a 50. Ay, déjenme 45. Y la señora dice, bueno, 45. No, pero mejor a 30 mejor. algo así parece que estaba haciendo Abraham, ¿verdad? No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen allí 20. Ahora Abraham no estaba seguro que había 30, pero bueno, 20 seguramente sí hay. Ya son muy poquitos, no creo que no haya 20 justos en Sodoma. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Ah, Señor, qué pena me da Dios, pero por última vez te voy a hablar. Tal vez se hallen allí 10. Entonces el Señor dijo, no la destruiré por consideración a los 10. Respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Así que si el Señor hallaba 10 justos en Sodoma, su promesa fue, no voy a destruir la ciudad.